Doctor, disculpe, no se escucha nada por si acaso. Está con el micro apagado. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ahí todos Bueno, escuchan? Buenos días, ¿ahí todos escuchan? sí, doctor. Sí, doctor. Ya está. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el siguiente tema, ¿ya? Vamos a exponer lo que son NAC y neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Vamos a comenzar con la primera, con la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuáles son las definiciones, no? Bueno, toda neumonía va a ser aquella inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso, ¿ya? Vamos a dedicarnos solamente a la parte infecciosa porque hay otros tipos de neumonías como las neumonías intersticiales, por ejemplo, ¿ya? La neumonía adquirida en la comunidad va a implicar a todos los individuos de la población general sin cumplir la definición de una neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿cuál es la neumonía intrahospitalaria? Va a ser aquella neumonía que va a ocurrir 48 a 72 horas del ingreso de un paciente al hospital, ¿ya? Por ejemplo, si ingresa un paciente por otra patología, por ejemplo, una descompensación diabética, a los 2 o 3 días comienza con síntomas respiratorios, le saca una placa de tórax y haya una consolidación pulmonar, probablemente el paciente se haya infectado dentro del hospital, ¿no? Entonces, todo paciente que desarrolle este tipo de neumonía se va a considerar neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Es importante acordarnos de esa definición para poder comprender lo que es las neumonías adquiridas en la comunidad. No tiene que tener el criterio de la definición de la neumonía intrahospitalaria. Dentro de su epidemiología, pues, la incidencia anual de neumonía adquirida en la comunidad está entre el 5 al 11% de la población adulta, ¿ya? Siempre es más frecuente en los extremos de la vida, menor de 5 años y mayor de 65 años, ¿ya? Alrededor del 1,2 o 10% de los pacientes hospitalizados por neumonías precisan un ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Y normalmente el tratamiento de los pacientes con neumonía es de manera ambulatoria, hospitalizada o en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Su mortalidad depende mucho de dónde está siendo tratado el paciente, ¿no? Tenemos una mortalidad de todas maneras del 1 al 5% en la parte ambulatoria, los pacientes que están hospitalizados entre el 6 y el 14%, y hasta un 50% de todos los pacientes que ingresan a UCI, ¿no? Es una tasa de mortalidad alta. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes de la neumonía adquirida en la comunidad? El más frecuente de todos es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Es el más frecuente de todos. Asimismo, hay otros tipos de bacterias o virus que también pueden dar NAC, como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae, Legionella, virus respiratorios, hemófilos, Staphylococcus aureus, Pseudomonas. Cualquier organismo te puede dar algún tipo de neumonía, pero el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, que es un germen gram positivo, y eso nos va a ayudar para orientarnos a la parte diagnóstica y de tratamiento, ¿ya? Hay que tener cuidado también sobre ciertos pacientes bajo ciertas condiciones. Si bien es cierto, el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente de todas las neumonías, en pacientes que son ancianitos o pacientes que tienen alguna alteración del sistema nervioso central, por ejemplo, con algún EBC, por ejemplo, es muy frecuente encontrar el Haemophilus influenza, ¿ya? O los pacientes también hacen neumonías por aspiración, ¿no? Por una mala higiene bucal o alteraciones en la deglución, ¿ya? Son los gérmenes más frecuentes. Y en pacientes también que tienen alguna patología de fondo, por ejemplo, pacientes con EPOC, fibrosis pulmonar o un asma no controlado, también está metido por ahí lo que es el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis y el mismo Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Como gérmenes de la comunidad. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar NAC? El principal y número uno va a ser el tabaquismo, ¿ya? Los cambios bruscos de temperatura también en la parte laboral, los pacientes que trabajan en los bancos, pacientes que ingresan muy frecuentemente al hospital por otras patologías, los pacientes que sufren de bastantes infecciones de vías respiratorias, como faringitis, faringoamigdalitis, por ejemplo, o pacientes que tienen alguna alteración previa, ¿no? Como bronquitis crónica, asma, epilepsia, insuficiencia cardíaca. Los pacientes con oxigenoterapia también pueden presentar alguna alteración a nivel ciliar porque el oxígeno, por ejemplo, los pacientes crónicos o pacientes que han tenido COVID, el oxígeno nos ayuda, ¿no? A mantener la saturación
encima de 90, pero el oxígeno también forma radicales libres, y estos radicales libres pueden alterar lo que es el epitelio ciliar, y por ahí se pueden meter los microorganismos de la flora, ¿ya? Los pacientes que tienen tratamiento prolongado con acetilcisteína, ¿ya? Por ejemplo, la acetilcisteína es un mucolítico, ¿no? Rompe los puentes disulfuro del moco, y el moco es su factor de protección. Al no haber este moco, por ahí también se pueden meter más gérmenes y desarrollar neumonías. Y el empleo de inhaladores, no cualquier inhalador, sino los corticoides inhalados que desarrollan algún grado de inmunodepresión a nivel del árbol bronquial, también es factor de riesgo para que por ahí se pueda meter el estreptococo, ¿ya? Entonces, estos son los principales factores de riesgo, y el principal es el tabaquismo. Bueno, para recordar nada más dentro de la fisiopatología, ¿no? La vía más común de que el estreptococo llega a nivel alveolar es la vía inhalatoria, ¿ya? A nivel de la vía inhalatoria, este estreptococo llega a la vía respiratoria, especialmente en los alvéolos, en donde los macrófagos son la primera defensa, la primera. Entonces estos macrófagos van a través de sus toxinas inflamatorias, acuérdense, la interleucina 1, la 7, el factor de necrosis tumoral, van a llamar de la sangre a lo que son los polimorfonucleares, ¿no? Estos polimorfonucleares ya son responsables de la fisiopatología más el estreptococo de la neumonía, porque ahí se va a desarrollar una mayor cantidad de citocinas inflamatorias, con lo cual va a haber un exudado inflamatorio, ¿no? Lo que va a ocasionar el colapso de los alvéolos, ¿no? Se van a llenar de moco, de secreciones, de líquido, y desarrollar el foco neumónico, ¿no? En toda esa parte. ¿Cómo se hace el diagnóstico de neumonía? El diagnóstico de neumonía en sí, el gol estándar debería ser una biopsia pulmonar, ¿no? Para poder ver el foco infeccioso a ese nivel. Pero no a toda neumonía le van a hacer una broncoscopía para la toma de biopsia, ¿ya? Por lo tanto, el diagnóstico es clínico radiológico, ¿ya? El diagnóstico va a ser un diagnóstico clínico radiológico. Entonces, va a haber criterios clínicos y criterios radiológicos para su diagnóstico. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de un paciente con neumonía? Número 1, la tos, la expectoración, el paciente va a estar disneico, puede haber un dolor torácico tipo pleurítico, si es que hay un derrame pleural acompañante, puede haber algún grado de hemoptisis, el paciente puede estar con malestar general, puede estar taquipneico, taquicárdico, con hipertermia, ¿ya? Eso es lo principal. Dentro del examen físico, a la inspección, hay taquipnia, tirajes, cuando porque los pacientes que hacen neumonía, hacen consolidación, hacen una alteración ventilación perfusión, con lo cual desarrollan insuficiencia respiratoria, ¿ya? Puede haber taquipnia, tirajes, a la palpación puede haber un fermento táctil incrementado, a la percusión va a haber una submatidez, somatidez, a la auscultación puede encontrar disminución del murmullo vesicular, soplo tubárico, crepitantes húmedos, aumento de la resonancia vocal como broncofonía, pectiriloquia, egofonía, por ejemplo, ¿ya? Es un examen físico compatible con una consolidación pulmonar, ¿ya? Eso no se olviden, ¿ya? El frémito vocal siempre va a estar incrementado, ¿ya? Eso es lo que más lo distingue de lo que es la consolidación. Y dentro de la radiografía tenemos que encontrar lo que es la consolidación pulmonar, que es esta zona de acá. En radiografía hablamos de radiopacidad y radiolucidez, ¿ya? La zona blanca va a ser una zona radiopaca, ya una zona consolidativa. Y si tomamos una plaquita del lado lateral, podemos ver que esta zona blanca está en la parte posterior, ¿no? Puede ser una neumonía aspirativa que se ubican más que todo en las zonas posteriores. Aquí tenemos otro paciente que podemos ver este lado del hemitórax tiene que ser igualito a este de acá. Entonces acá vemos una aceleración, ¿no? Una zona blanca, una zona radiopaca que borra el ángulo cosofrénico. Entonces probablemente nos encontramos ante un foco neumónico con un derrame pleural asociado del lado izquierdo, ¿ya? No todas neumonías da consolidaciones, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes con neumonía por SARS-CoV desarrollan un patrón intersticial reticular al comienzo, ¿ya? Eso es muy compatible con las bacterias atípicas también, por ejemplo, Legionella o Mycoplasma. Es un patrón intersticial reticular en ambos campos pulmonares. No hay zonas consolidativas como los pacientes que hacen neumonías por Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Dentro de la tomografía de tórax, se puede ver mejor lo que es la consolidación, porque la consolidación siempre tiene que estar acompañada de su broncograma aéreo. Entonces acá podemos ver, en lo que es tomografía ya no hablamos de radiopacidad o radiolucidez, hablamos de densidad.
Lo blanco va a ser hipertenso y lo negrito o el aire va a ser hipodenso. Entonces acá podemos ver una zona consolidativa con un broncograma aéreo en su interior. Y al otro lado, una pequeña zona consolidativa con un broncograma aéreo también en su interior, ¿ya? Esas son las imágenes características de una consolidación pulmonar en tomografía de tórax, que se ve mucho mejor que la radiografía, ¿ya? Acá podemos ver también es una pregunta de examen, ¿no? A veces les preguntan para todos sus exámenes en el futuro, ¿no? ¿Qué germen es responsable de formar neumatoceles, ¿no? Y los neumatoceles son huecos en el pulmón, en otras palabras, formados por lo que son el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus desarrolla focos neumónicos consolidativos bilaterales. Cuando la infección se controla, este exudado se drena y quedan los neumatoceles, que son como pequeños huecos a nivel pulmonar, ¿ya? Entonces, esa es pregunta de examen, por ejemplo. Algo que nos ayuda bastante en las unidades de cuidados intensivos es la ecografía pulmonar, porque la ecografía pulmonar nos ayuda a ver zonas de consolidación que recién se están formando, ¿ya? Por ejemplo, ya no va a haber radiopacidad, ni radiolucidez, no va a haber hiperdensidad, hipodensidad, acá ya hablamos de ecogenicidad. Entonces, la parte consolidativa, la parte blanca, se va a ver una zona hiperecogénica, y la parte negrita, cuando se acompaña de líquido, va a ser una zona hipoecogénica, ¿no? Entonces acá podemos ver una consolidación pulmonar que se acompaña de derrame pleural, ¿no? Es una consolidación pulmonar, ese foco neumónico complicado con un pequeño derrame pleural, ¿ya? Dentro del laboratorio siempre es importante pedir su hemograma para ver si hay una división izquierda, ver la función renal, la función hepática, ver electrolitos séricos, pedir surrectantes de fase aguda como proteína C reactiva o procalcitonina para ver el grado de inflamación, ¿no? Pero ¿para qué es importante pedir función renal, hepática, AGAS? Es importante para sacar los índices de severidad, ¿no? En lo que es neumonía se trabaja bastante con el CUR 65 y el índice de severidad de neumonía. CUR 65 más para la parte ambulatoria y, y el índice de severidad es para la parte hospitalaria, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Siempre es importante que a todo paciente con sospecha de neumonía o con neumonía confirmada, pídanle un cultivo de esputo, ¿ya? Para gérmenes comunes, para poder ver cuál es el germen responsable. Toda neumonía siempre se empieza con un tratamiento empírico, ¿ya? Porque se tiene que dar tratamiento lo más antes posible. Y los cultivos demoran 3, 5 días, por ejemplo, ¿ya? Pero todo paciente siempre tiene que pedir su cultivo de esputo, ¿ya? Para ver qué germen puede estar causando. Tiene que ver también que sea una buena calidad esa muestra de esputo, ¿no? Eso lo da el microbiólogo, ¿no? Tiene que ver menos de 10 células epiteliales por campo en 100 campos explorados, tiene que haber más de 25 leucocitos por campo en 100 campos explorados. Se aconseja hemocultivos cuando el paciente esté en sepsis o shock séptico, ¿ya? Porque normalmente es positivo solamente en 20% de los casos, ¿ya? Cuando el paciente tiene una neumonía asociada a un derrame pleural, siempre es importante hacerle una toracocentesis diagnóstica para descartar que el paciente no vaya a estar formando un empiema, ¿ya? Se le tiene que hacer también una broncoscopía diagnóstica cuando el paciente haya dudas sobre el diagnóstico, si es que es neumonía o no, porque a veces las neoplasias se comportan también como neumonías, o quizás el paciente es una neumonía, pero no resulta el efecto de los antibióticos, no mejora, ¿no? Entonces hay que ver por qué, quizás es otro germen que está metido ahí, o no es una bacteria, sino es un hongo, quizás también, ¿ya? Esos son los principales exámenes de diagnóstico. El CUR 65 nos ayuda bastante para ver la mortalidad y decidir dónde se va a tratar el paciente, básicamente. Todo libro les va a decir, hay diferentes un poco interpretaciones, ¿no? A veces mencionan que el 0 sí o sí ambulatorio, el 1 sí o sí se tiene que hospitalizar, pero normalmente entre el 0 y el 1 es un manejo ambulatorio, ¿no? Hasta se podría considerar la hospitalización dependiendo de otros criterios. Si el paciente tiene un CUR 65 de 2 o 3 puntos, sí o sí se tiene que hospitalizar. Y si el paciente ya tiene más de 4 puntos, ya este paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? El CUR 65 es muy conocido. Tenemos la parte de la confusión, la urea mayor de 40 miligramos por decilitro, la frecuencia respiratoria mayor de 30, ver si hay hipotensión arterial y su edad mayor de 65 años. Y cuando ustedes vayan a su serum y si no tienen un examen de laboratorio, hay un CUR 65 modificado que sale la urea, solamente se queda con los demás parámetros, ¿ya?
El índice de severidad de neumonía ya es más usado para la parte hospitalaria porque tiene más criterios, ¿no? Le dan un puntaje si es hombre, si es mujer, si tiene alguna comorbilidad como una neoplasia, una falla renal, una falla hepática. Vemos los signos vitales también, vemos datos de laboratorio como pH, sodio, glucosa, hematocrito. Todo tiene un puntaje. Todo paciente que tenga una puntuación menor de 70 puntos, el tratamiento es netamente ambulatorio. Si tiene entre 71 y 90% es observación. Si tiene más de 91%, más de 91 puntos, el tratamiento sí o sí es hospitalario, ¿ya? Dentro del tratamiento, por NAC, por estreptococo neumonía, nos va a ayudar también lo que es el CUR, ¿no? Entonces dijimos, si es que 0 puntos, sí o sí es un manejo ambulatorio. Y el tratamiento solamente es con amoxicilina, en el mejor de los casos, 1 gramo cada 8 horas por un periodo mínimo de 5 días. Si el paciente ya tiene más puntaje, 1 o 2 puntos, se considera la parte hospitalaria y podemos dar, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona, también por un periodo de 5 días como mínimo, o asociar lo que es la amoxicilina con clavulámico más un macrolio, ¿ya? Si el paciente ya se va a la unidad de cuidados intensivos, el tratamiento es básicamente endovenoso, o también por sonda nasogástrica, ¿no? Con cefalosporina de tercera generación, asociados a macrólidos, o quinolonas en monodosis también, como levofloxacino, moxifloxacino, ¿ya? Ese cuadrito es bien interesante para que lo puedan manejar para todas sus neumonías que ustedes puedan tener en el futuro. Dentro de la prevención hay que prevenir el principal factor de riesgo, que es el tabaquismo, abandonar el alcohol también, porque también es un factor, controlar las comorbilidades y la vacunación, que es el pilar de la prevención, ¿no? Vacunación contra la influenza y contra el neumococo. Esa es en la parte de neumonía adquirida en la comunidad. La parte de neumonía intrahospitalaria es un poquito más sencillo, ¿ya? Entonces, para recordarnos, ¿a qué se llama neumonía intrahospitalaria? Va a ocurrir cuando pasen 48 a 72 horas del ingreso de un paciente al hospital, ¿ya? Y también se considera hasta un periodo de 15 días o un mes por ahí del alta hospitalaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un paciente hoy día se va de alta y regresa antes del mes por síntomas respiratorios, también se debe considerar la posibilidad de que el paciente tenga una neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Dentro de su epidemiología, pues la neumonía intrahospitalaria es la segunda causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias. Las primeras, acuérdense que son las situs, ¿ya? Una tercera parte de estos pacientes con neumonía se van a ir a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Y el 90% de estas se asocia más que todo a la ventilación mecánica. Es más frecuente que los pacientes que están en UCI por otras patologías se infecten dentro, por el tubo orotraqueal, ¿ya? Y también hay dos tipos de neumonía, la que es de inicio precoz, que es antes de los 4 días que el paciente ha ingresado, y la de inicio tardío, que es más del 5.º día. Esto tiene que ver más que todo con los gérmenes. Normalmente los de inicio precoz se piensa también en el estreptococo neumonía, gérmenes de la comunidad. Y los de inicio tardío se piensan en gérmenes ya más del hospital, como Pseudomonas o Staphylococcus aureus. Dentro de su etiología, cualquier germen les puede dar neumonía intrahospitalaria, hongos, virus, Escherichia, Klebsiella, todos. Pero los gérmenes más frecuentes de las neumonías intrahospitalarias, dentro de los gram negativos es la pseudomona, y dentro de los gram positivos es el Staphylococcus aureus. Esos dos gérmenes son los más frecuentes, también es pregunta de examen. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar neumonías intrahospitalarias? Que el paciente haya estado hospitalizado durante 2 días en los últimos 3 meses. Hay pacientes que visitan el asilo o están en un asilo, como el asilo hay médicos o hay enfermeras que están asistiéndolos, también es un factor de riesgo. O los pacientes que les gusta también terapias con antibióticos para curarse los resfríos, ¿ya? Los pacientes que utilizan indiscriminadamente los antibióticos también tienen un factor de riesgo para desarrollar neumonías resistentes o intrahospitalarias. Dentro de su patología, pues, hay 4 formas de infección de las neumonías. Número 1, por microaspiraciones también, microaspiraciones del contenido orofaringio. 2, por aspiración de la biopelícula que se forma cuando un paciente está intubado. En el tubito se va a formar una biopelícula, un moco con gérmenes que va a pasar a la vía respiratoria. Número 3, o por una diseminación hematógena, por ejemplo, un paciente con celulitis que está hospitalizado y por ahí el Staphylococcus aureus va a la sangre y se va al pulmón. O también por translocación bacteriana, que es los pacientes que están hospitalizados, como usan inhibidores de bomba de protones, hay bastante factor de riesgo para que ese contenido gástrico
pase a lo que es la parte pulmonar, ¿no? Entonces, microaspiración, aspiración de biopelícula, diseminación hematógena y translocación bacteriana son las causas más frecuentes para adquirir neumonía intrahospitalaria, ¿ya? El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se hace con el ejemplo que les di primero. Todo paciente que ingresa por un cuadro no respiratorio, le toman sus exámenes o su placa de tórax, está todo normal, y dentro de 2 o 3 días el paciente desarrolla síntomas respiratorios, le toman una placa de tórax y hay una consolidación, pues hasta el 99% de ese caso va a ser una neumonía intrahospitalaria. Hay una escala, así como el CUR 65 o el índice de severidad de neumonía, hay una escala CEPIS para hacer el diagnóstico, ¿no? Y nos menciona que todo paciente de cualquier patología que ingresa, debemos medir la temperatura, hacerle su sonograma, ver si tiene secreciones, hacerle un AGA, ver su radiografía, ¿no? Entonces, según eso le vamos a dar un puntaje, ¿no? Según lo que ustedes pueden ver en su cuadro. Después, al tercer día, los mismos parámetros los vamos a volver a tomar. Y si el paciente tiene una puntuación mayor de 6 puntos, nos encontramos ante una alta probabilidad que el paciente tenga una neumonía intrahospitalaria. Pero lo que más va a mandar es aquel paciente que ingresa con esta plaquita de tórax de su izquierda, normal, y después de 48 a 72 horas hace un foco neumónico. Estos días cantado que es una neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque no va a ser otra cosa, ¿no? Que recién se ha formado, ¿no? No va a ser una neoplasia, no va a ser una telectasia, ¿no? Es algo infeccioso del momento. Y por último, dentro del tratamiento, hay infinidad de esquemas de diferentes sociedades, pero lo que ustedes tienen que llevarse es que qué medicamentos tienen que darle, por ejemplo, contra los gram negativos y qué medicamentos contra los gram positivos. Tienen una amplia gama, comenzando con los más conocidos. Por ejemplo, las quinolonas tienen moxifloxacino, levofloxacino, ¿ya? Ciprofloxacino también, contra gram negativos. Cefalosporina de tercera generación con acción antipseudemónica, por ejemplo, la cefepime, de cuarta generación, perdón, ceftazidima, y de cuarta generación cefepime. Las aminopenicilinas, ¿no? Ampicilina sulbactam o piperacilina toxobactam también ayuda. Los carbapenems, como imipenem, artapenem, meropenem. Aminoglucósidos también pueden dar, como gentamicina, amicacina. Y contra los gram positivos, si es un Staphylococcus sensible, oxacilina, si es un Staphylococcus resistente, van a dar lo que es vancomicina. Dentro de la prevención, casi todas las neumonías intrahospitalarias se desarrollan en pacientes con intubación orotraqueal, y la mejor prevención es no pasar a estos pacientes a intubación orotraqueal, sino dar ventilación mecánica no invasiva, que va a disminuir un 25% el riesgo. Y como en los pacientes que están hospitalizados hay bastante reflujo gastroesofágico, solamente con elevar la cabecera unos 45 grados nos puede reducir el riesgo hasta un 80%, ¿ya? Para las medidas preventivas de neumonía intrahospitalaria. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Doctor, mencionó dos gérmenes más frecuentes, Staphylococcus y el otro, ¿cuál era? Pseudomonas. Ah, ya. Pseudomonas y Staphylococcus, ¿ya? Pero también el Streptococo también puede estar metido por ahí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, doctor, y respecto a cuando mencionó sobre los ancianos, era por intubación y dos más, ¿cuáles eran? ¿Cómo así de los ancianitos? No, menciona que cuando estaban, por ejemplo, lo más frecuentes en ancianos. Los gérmenes más frecuentes en ancianos Ajá, era la Haemophilus influenza, número 1, y aquellos ancianitos con alteraciones por haber tenido un EBC son ya gérmenes anaerobios por microaspiración, por neumonías aspirativas. ya, doctor, sí, me acordaba de aspiración y lo estaba mezclando con intubación. Gracias. Muy bien. Listo, muchachos, entonces de acá, esta es la última clase teórica de la semana. De acá viene su examen el viernes a las 4 de la tarde, ¿ya? Va a ser un examen para marcar, van a tener 40 minutos, ¿ya? Y El la próxima viernes, semana ya,
De este viernes, ¿A- de este viernes. Ajá, ¿a Tienen qué hora ahora dijo, doctor? las 4 de la tarde. Ya, ¿Ya? Listo. A ver. Listo, muchachos. Nos vemos la próxima semana entonces. Bueno, el viernes en su examen. ya, doctor, muchas gracias. Ya. Hasta luego.